La fábula de la liebre y la tortuga se ha usado generalmente, tal como usted sabe, para graficar los riesgos de confiarse demasiado en un resultado que aún no se obtiene. Aquella frase tan comentada de que en la confianza está el peligro, eh, parece ajustarse precisamente a la lógica de esa fábula. Quien parecía tenerlo todo para ganar termina perdiendo simplemente porque se confía, valga la redundancia en lo que venimos diciendo, se confía simplemente, mientras que el otro, el que parecía destinado a perder necesariamente, se esfuerza, hace todo lo que tiene que hacer y termina coronando el éxito. Como usted comprenderá, esta historia se puede mirar desde las dos perspectivas, desde la confianza o el exceso de confianza, y también desde el esfuerzo, desde el mérito. Eh, Ahora que el país se encamina a un proceso electoral, tal como hemos venido hablando, un proceso electoral muy importante, puesto que a final de año debemos elegir no solo presidente de la República, sino que parlamentarios, tanto diputados como al menos toda la Cámara de Diputados y parte del Senado, cabe volver sobre esta consideración precisamente porque en el ambiente parece existir la idea, un poco la confianza, si se quiere, o el exceso de confianza, en que esta elección estaría relativamente resuelta, que de cierta forma la oposición, o como se suele decir ahora, las oposiciones o las actuales oposiciones, tendrían ganada la elección que viene y que por lo tanto esto sería una suerte de carrera corrida. Al efecto, usted probablemente ha oído, igual que yo, que los argumentos centrales son lo que dicen las encuestas en este momento y que parece ser más o menos unánime en la materia. Eh, el resultado del plebiscito de la primera convención o de la primera propuesta constitucional, el resultado del apruebo y el rechazo, 62-38, que se mantendría como la nueva gran división electoral en Chile y, por cierto, una suerte de tendencia que se habría venido expresando tanto en nuestro país como en Latinoamérica de votar en general en contra del gobierno, votar por la oposición y por lo tanto un ciclo en que no se continúan los gobiernos, sino que más bien se produce una alternancia. Todo eso se ha dicho, todo eso y más se ha dicho por distintos expertos, apuntarían en este sentido. Ahora, si uno quisiera mirar las cosas distinto, mirarlas un poco quizá desde la perspectiva de la tortuga y empezar a pensar en que las cosas no necesariamente están ganadas de antes, mal que mal los seres humanos somos libres, mal que mal las encuestas son anticipaciones, pero que pueden cambiar, mal que mal, como se suele decir en política, una semana es una eternidad, por lo tanto pueden pasar muchas cosas cuando faltan meses para una elección. Bueno, mirando desde esa perspectiva, hay varios datos que uno podría plantear en un sentido distinto. Primero, esta es una elección con voto obligatorio, lo que significa que van a participar de ella personas que no venían participando históricamente en los procesos electorales en Chile, lo que los expertos llaman los votantes obligados. Eh, no está muy claro cuáles son los criterios fundamentales por los que esas personas están votando. Usted me podría decir, bueno, es muy difícil saber por qué las personas votamos, es cierto, pero se han ido instalando como ciertos criterios o parámetros usualmente. Aquí pareciera ser que estos votantes obligados votan contra el sistema o como lo que perciben como el sistema, quieren hacer una suerte de rechazo a una suerte de orden, valga la redundancia, que ven inoperante o incapaz. ¿Quién representa la alternativa? ¿Quién representa la otra opción? ¿Quién representa mejor ese castigo en este contexto o esa idea de querer demostrar una cierta frustración, una cierta molestia frente al orden de cosas existente? Es discutible, no está precisamente claro que pueda asignarse, al menos no de manera tan simple, y por lo tanto ahí hay una tarea muy importante que hacer. Si efectivamente esos votantes tienen una cierta resistencia o una sensación de abandono, hay que conectar y hay que demostrar que efectivamente hay una oferta distinta que puede cambiar esas cosas. Porque, segunda cuestión relevante, transferir los resultados que se tienen en una votación o en una elección en la cual lo que había que hacer era aprobar o rechazar algo, y donde ganó el rechazo, es decir, la opción en contra de, por decirlo en términos simples,
No es lo mismo, no es tan fácil cuando lo que hay que hacer es elegir a alguien. Planteándolo en términos simples, siempre es más simple, valga la redundancia, ponerse de acuerdo en aquello con lo que nos gusta o con lo que no se está de acuerdo, que ponerse de acuerdo en lo que se quiere, en una meta específica a lograr. Nuestra experiencia en distintas materias, no solo en elecciones, nos demuestra que logramos alcanzar un acuerdo mucho más fácilmente en lo que rechazamos que en lo que queremos, que en lo que aprobamos. Por lo tanto, transferir números o acuerdos o segmentos de sociedad que se pusieron de acuerdo para rechazar a ponerse de acuerdo para aprobar no es tan simple. La experiencia lo ha mostrado muchas veces en distintas latitudes y por lo tanto requiere, también en Chile, por cierto, por lo tanto requiere un esfuerzo especial mantener esa coherencia o ese grupo unido y cohesionado en torno a una, fuerza, a una oferta que ya no es simplemente decirle que no a algo, sino que es decirle que sí a algo en reemplazo. En tercer lugar, porque si es efectivo que existe en Latinoamérica y en Chile también una suerte de corriente de desafección con las instituciones. Bueno, la manera de conectar electoralmente con esa corriente y hacerlo sin poner en riesgo el orden institucional, cumpliendo con esa vieja idea de la política de que su objetivo es conducir, orientar, canalizar los intereses y las intenciones y los deseos, incluso las pulsiones subjetivas de las personas, no simplemente seguirlas como las seguiría, como quien sigue simplemente el viento. Hacer ese esfuerzo por canalizar significa también mostrar que las cosas pueden cambiar, que tiene, para bien, por cierto, que tiene sentido hacer la opción, porque hay una oferta real que supone cambiar, mejorar, avanzar hacia un lugar mejor que en el que se está. Eso también requiere un esfuerzo especial de sintonía. Eh, en el último tiempo se ha hecho una cuestión relativamente simple criticar los procesos electorales o las estrategias electorales que llevaron al éxito o al triunfo a personas como el presidente Trump en Estados Unidos, otros en el caso del presidente Milei en Argentina y otros en el caso del presidente Bukele en El Salvador. Más allá del contenido de los planteamientos que cada uno haya hecho y de incluso el tono o la manera de hacer política de cada uno de ellos, lo que es relevante tener presente es que no parece la mejor estrategia simplemente despreciar un fenómeno porque uno no esté de acuerdo con él, o terminar despreciando a las personas que votaron por ciertos candidatos simplemente porque no sean el tipo de candidato que uno preferiría. Eso lleva no solo a la confianza excesiva de la liebre de la fábula, sino que lleva un punto más allá, que una suerte de desprecio o de minusvaloración por esos votantes, cosa muy peligrosa en la democracia, que supone que precisamente en este momento del voto somos todos, al menos ahí formalmente iguales, y por lo tanto merecemos de todos, incluidos los candidatos, por cierto, el respeto que corresponde a ciudadanos que están emitiendo su opinión. Por lo tanto, insisto, más que despreciar esos fenómenos, cabría preguntarse por qué atraen votantes, a qué le hablan, con qué conectan, de qué manera están reflejando una situación de personas que sienten que la discusión política no se vincula a sus vidas, no resuelve los problemas más graves, no está conectada con la realidad y por lo tanto en algunos casos simplemente eligen esas opciones para demostrar rechazo al orden que parece no resolverles ningún problema o no servir. Eso llevaría entonces a tener un especial cuidado de conectar con las preocupaciones más relevantes, con aquello que se suele llamar temas vinculantes a voto. Esto puede ser muy relevante en lo que viene, puesto que pareciera ser que todos, a esta altura, más allá incluso de sus posiciones políticas, van a plantearse como los temas más relevantes del país, el tema económico y el tema de seguridad, de combate a la delincuencia. Por lo tanto, si el discurso se va a hacer similar, puede ser un elemento muy relevante para hacer diferencia y por lo tanto para captar votos, la confianza. Ahora al revés, la confianza debida, no la sobreconfianza de la liebre en nuestra fábula, sino que la confianza que el candidato pueda transmitir hacia los electores, en que lo que está diciendo está pensado, tiene capacidad de hacerse
y tiene una orientación suficiente para resolver los problemas. No es simplemente una explosión de emotividad o un intento simplemente de llevarle el amén, como se decía antes, al elector, sino que es el fruto de un esfuerzo serio, razonado, pensado, para dar una respuesta coherente, posible y real respecto de los problemas más urgentes. Esa puede ser otra parte de los elementos que entren en esta conversación fundamental. Se dirá que la política no es tan simple, nunca lo ha sido. Se dirá que conectar con los electores no es tan simple, por cierto, pero lo relevante es que el desafío, como siempre, como ha existido siempre, no solo en la política, sino que en el deporte, en las guerras, en todas las actividades que desarrollan los seres humanos, eh, y podemos recurrir a muchos ejemplos de la historia que demuestran cómo la excesiva confianza llevó a la derrota deportiva, a la derrota política, a la derrota militar, etcétera, o al fracaso en otras actividades. Bueno, lo que se exige hoy día, si efectivamente se quiere hacer realidad esto que parecen plantear las encuestas en el sentido de quién va a ganar las próximas elecciones, si efectivamente se quiere hacer realidad, digo, parece fundamental pensar en la confianza desde dos perspectivas. Huir de la confianza excesiva de quien cree que está todo ganado y no necesita hacer nada, sino que recordar ahí a la tortuga y concentrarse en que siempre la receta es el trabajo bien hecho, el esfuerzo completo y correcto, pero además recordar que la política supone confianza, confianza de los electores en los elegidos, y eso requiere un trabajo y una coherencia que no se construye en poco tiempo, sino que la lógica de los procesos electorales, que es precisamente el proceso en el que se reafirma esa base, en el que se muestra y se explica a los electores, con la historia, con la trayectoria, con lo que se ha hecho y con la solidez de lo que se propone, por qué se puede confiar en que esa propuesta no es una más, no es una mera declaración, sino que es una verdadera posibilidad de cambiar las cosas para mejor. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.